Tenemos que revisar, por ejemplo, que los nombres estén correctamente bien identificados. Por ejemplo, el nombre de cada modelo de especialidad. Y eso va a depender de la nomenclatura de los nombres que le van a dar a cada disciplina. Y eso tiene que estar indicado en el BEC, en el plan de ejecución BIM. Ahí tiene que estar indicado qué nombre va a contener la disciplina de arquitectura, de estructuras, sanitarias, eléctricas, etc. Entonces hay una nomenclatura. ¿Quién decide esta nomenclatura? Eso desde el estándar de la entidad. Ellos, si es que ya tienen su estándar, te van a indicar, debe tener este código. Y si no te lo indica, porque todavía la entidad no entiende este proceso, ya la contratista lo tiene que formular en base al estándar de la guía técnica del BIM del Estado peruano. Entonces, hay que leer esa guía. Esa va a ser por ahora nuestro reglamento, así como el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora tenemos la guía técnica del BIM. Ahí te indica una nomenclatura, como debe ser para las distintas especialidades. ¿Ok? Entonces tomamos como base, o las entidades públicas van a tomar como base esa guía y elaboran sus estándares más específicos. Y lo que digo, y lo que siempre digo y menciono, yo hasta ahora no he visto ningún expediente técnico que una disciplina no haya fallado en esta, que son las coordenadas. Cada modelo debe mantener las coordenadas compartidas del archivo de origen, que es en este caso la arquitectura. Mayormente la arquitectura. Si no, la arquitectura es, en este caso, el modelo de sitio, que contiene la topografía, el entorno. Cualquiera de los dos, pero se usa la arquitectura como preferencia. ¿Ok? Eso es importante. Es lo primero que hay que revisar. Si no está bien las coordenadas, entonces en la herramienta del entorno de datos no vamos a poder ver el modelo integrado porque el modelo va a estar en diferentes posiciones y no se va a poder revisar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que revisar. Como vamos a trabajar con archivos vinculados, porque vamos a tener varias especialidades, estos elementos del modelo deben estar en sus archivos vinculados apropiados. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando los modeladores trabajan con varias especialidades, puede ser que cometan el error de cambiar el nombre. O sea, ya están codificadas, pero aún así el modelador le agregó un nombre al final, le pone copia. Suele pasar porque me ha pasado. Y cuando cambia el nombre, va a salir una X en el modelo principal del Revit, donde contiene todos los archivos vinculados. Y no se van a ver todas las instalaciones o las especialidades, porque no están en sus archivos apropiados. Entonces, eso también hay que revisar, que contengan todos los modelos vinculados apropiados, que sean los correctos. ¿Ok? Lo que mayormente se comete
errores es en esto también. Se modelan utilizando las categorías apropiadas, es decir, el suelo no se modela con el comando techo. Por ejemplo, ¿no? Ese es el error más frecuente que también se observa, que los modeladores confunden las categorías y no lo hacen apropiadamente. Y eso es un error, porque eso va a perjudicar el metrado. ¿Ok? Por eso es necesaria que revisemos a profundidad el modelo. Que las familias estén en su lugar y elaboradas adecuadamente. Muchas veces cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un hospital donde requiere mucho equipamiento, tenemos que elaborar muchísimas familias o vamos a tener que visitar otras páginas y descargar familias y colocarlas en el modelo. Varias de estas familias son hechas en otros programas, como por ejemplo SketchUp. Y el SketchUp con el Revit, si es que no está bien o no ha pasado por un proceso de identificación de parámetros de la familia, en Revit va a llegar incompleta esa familia. O sea, un mobiliario incompleto. ¿Y eso cómo lo detectamos? En el entorno de datos. Y me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, un gimnasio, me pasaron librerías, que en el Revit se vio, pero cuando fuimos al Trimble, el equipamiento se veía incompleto, o sea, se veía la estructura, más no todo el mobiliario en sí. Y luego averiguamos que era un mobiliario hecho en SketchUp. Y entonces los mobiliarios o las cosas hechas en SketchUp para pasarlas al Revit tienen que pasar por otra herramienta adicional. Eso sí, desconozco. Pero pasan por otra herramienta para que en el Revit ya se vea completo, etcétera, ¿no? Por eso es que no es que no sea compatible, sino que hay que saber esas cosas, ¿no? De cómo hacer que las familias se visualicen correctamente en la herramienta que han sido elaborados en otras. Entonces, todas esas cosas es mejor crear las familias dentro de la misma herramienta, hacer familias propias. Es lo más recomendable. Y que estas familias propias sean correctamente elaboradas. También va a depender mucho del tipo de proyecto que se tenga. Entonces, desde hospitales, colegios, centros, comisarías, etcétera, en todos los expedientes se van a tener que elaborar familias, sí o sí. Por eso no es recomendable utilizar las familias por ejemplo, de Revit City y todo eso. Mejor es hacer lo propio. De verdad, les digo con mucha franqueza. Hasta que ya tengamos un estándar de librerías de objetos BIM que está en elaboración para el sector público. Ojo, va a haber un estándar de objetos BIM para el sector público más adelante. Por ejemplo, objetos BIM para colegios, porque como son estándares, un mobiliario, una mesa para estudiante, y es un estándar. Entonces, todos esos objetos, muy pronto, se van a crear una librería. Y eso está bien, porque vamos a estandarizar librerías.
¿De acuerdo? Eso va a estar muy bien porque la contratista va a entrar a esa librería de objetos BIM, de acuerdo al estándar, y la va a utilizar para su expediente, en este caso de colegio. Por ejemplo, una mesa para estudiantes, porque ya está estandarizado, ya es algo que no se va a modificar. Entonces, eso está en preparación, porque es parte del estándar. Contar con una librería de objetos BIM. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que revisar, acá sí tengo que actualizar, ¿no? El tema del LOIN. Antes era LOC y LOIN, ahora ya es LOIN, que es el nivel de información necesario, que contiene el nivel de detalle más el nivel de información. Que en realidad es el LOC y LOIN, pero tengo que colocar el LOIN, que es la suma de los dos. Eso también tenemos que verificar en el modelo. Por eso, tenemos que pasar por este proceso de control. Imagínense si no revisamos todo eso. ¿Mm? El modelo debe contener elementos acordados según la matriz de elementos del modelo establecido en el plan de ejecución BIM. Acá ya no es LOC, lógicamente, ahora es LOIN. Por eso estamos en ese proceso de cambio. Y en la guía técnica hay un modelo ahora de esta matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz de elementos. Es prácticamente algo parecido como este, en donde vamos a tener que colocar todos los elementos que va a contener cada especialidad y en cada entregable del expediente colocarle el LOIN y quién va a estar como responsable de ese elemento. O sea, hay un LOIN y hay un responsable. Estas son sus siglas en inglés, que viene a ser el responsable del elemento del modelo. Por ejemplo, el arquitecto en el desarrollo del proyecto propone las gradas, pero para el proyecto ejecutivo, el estructural diseña. ¿Ok? Igual, el arquitecto propone las rampas en el desarrollo del proyecto, pero en el ejecutivo, el estructural, el civil, diseña la rampa. Diseña, me refiero, el concreto de esa rampa, si va a tener acero y todo eso, bueno. Pasa a ser responsabilidad en esta etapa del entregable al expediente el civil, pero anteriormente el arquitecto lo propone. Esto viene a ser el responsable del modelo. ¿Quién es el especialista responsable del modelo? Del elemento, perdón. Así como lo ven, es así de detalloso este tema. Y eso ya está en la guía. La guía técnica del BIM te proporciona un modelo de esta matriz que tiene que estar anexado en el PEC. Y esto es parte del control de calidad. Si no hacemos esta matriz en el PEC, va a estar incompleta. Y como ya tenemos una guía, ahora todas las entidades van a descargar esa guía y la van a adaptar, van a preparar su plantilla en Excel de acuerdo a esa guía. Yo ya la tengo, yo la he tenido que hacer. Yo le he tenido que hacer prácticamente esa guía, esa matriz. Pero no es lo único. Hay varias cosas que van a tener que manejar. Pero esta es la más importante, la matriz. Porque con esa matriz detallada, reviso el modelo y verifico realmente el LOIN,
de cada elemento. Estamos en entregable 3. El LOIN de la grada es 300. Verifico. 300. Entonces tenemos que manejar el nivel de información necesaria. Cuando es LOIN 100, 200, 300, 350, 400. Lo que era log anteriormente, ¿no? Por eso todas esas cosas tenemos que revisarlos. Por eso es que tenemos que pasar por un proceso de control de calidad. ¿Ok? Y es por eso que el expediente se extiende en el tiempo. Aunque no lo crean los expedientes técnicos ahora, en las bases públicas te dicen 4 o 5 meses, pero están durando un año. Lo digo por experiencia. Hasta ahora no he visto un expediente técnico que haya bajado del año utilizando BIM. Por ejemplo, estoy ahora participando en un expediente con el Poder Judicial que arrancó en diciembre del año pasado. Y recién estamos en el entregable 4. Tiene 6 entregables. O sea, ya estamos en el proyecto ejecutivo. Miren, ya vamos a cumplir un año, tenemos 9 meses. Y estamos, este martes, ya es la entrega del entregable 4. El 5 son los metrados. Prácticamente vamos a pasar el año. O a fin de año, final, o sea, un año. Están durando los expedientes en el sector público. Así que no digan que 4 o 5 meses. No. Dura un año, pasa el año incluso. Hay que estar preparados. ¿Por qué tanto tiempo? Porque todavía se está el sector público familiarizando con la implementación BIM. Es por eso que está durando mucho tiempo. Y aparte porque las revisiones demoran demasiado, son muy burocráticas. Todavía no es solamente el BIM mejorar en su implementación a nivel de ingeniería, sino que en el sector público el tema pasa por una barrera burocrática administrativa. O sea, también tenemos que cambiar eso y eso está complicado. No lo vamos a cambiar porque el BIM solamente te va a mejorar tus procesos en la ingeniería, pero no en el tema administrativo. Eso ya es otro tema ya. Por eso la demora, por las barreras burocráticas. Si no, de repente hubiese demorado quizás 7, 8 meses, ¿no? Yo pienso que sí, 7, 8 meses. Pero por las barreras burocráticas pasa el año. De lo que en la base te dice 5 meses, pero en realidad está pasando el año. Y estoy participando en 5 expedientes y todas ha pasado el año, chicos. Así que no se entusiasmen. Todos están pasando el año. Y eso que el Poder Judicial entiende muy bien los procesos de BIM, pero ahí el defecto son las barreras burocráticas. O sea, ya no depende tanto de que la entidad esté bien preparada. Muchas veces, ¿ok? Bueno, entonces, eso es una barrera la cual tenemos que lidiar con eso de los trámites, las demoras en las revisiones, sigue su proceso. Y bueno, pues no, entonces, normal, hay que adaptarnos nada más. Ok, entonces, pasamos este proceso de revisión, viene el proceso de detección de incompatibilidades. O sea, una cosa es
revisar los modelos y otra cosa es detectar las incompatibilidades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es este proceso. Mayormente, este proceso está dirigido a modelos desarrollados en un software de modelado como el Revit e integrados mediante herramientas de coordinación como lo es el Navisworks. ¿Por qué menciono estas herramientas? Porque es lo que más se utiliza en el mercado peruano y latinoamericano en realidad. ¿Ok? En el sector de edificaciones. Ojo. Entonces, utilizamos estas dos herramientas para gestionar los modelos BIM y poder detectar las incompatibilidades. ¿De acuerdo? Estas herramientas me permiten estandarizar la coordinación BIM en los proyectos, por un lado, establecer flujos de procesos de coordinación BIM y poder maximizar la productividad en las sesiones colaborativas. ¿Ok? Entonces, yo elijo estas dos herramientas porque es lo que más se utiliza, sin dejar de lado la herramienta del entorno de datos comunes. ¿Ok? Determinar los softwares a utilizarse para los modelos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de expediente, si es para edificación, se utiliza el Revit, pero también podemos utilizar Archicad. Como también podemos utilizar para infraestructura, como el Listran, InfraWorks, Civil 3D, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de expediente, se utilizan o se determinan los diferentes softwares. Estándares de coordinación BIM. Para poder detectar las incompatibilidades, te pide un estándar del reporte de conflictos. Entonces, o bien la entidad, por ejemplo, el Poder Judicial, este es su estándar de reporte de conflictos. Ellos nos dan y nosotros generamos el reporte de las incompatibilidades a través de este estándar de coordinación. Las incompatibilidades las podemos detectar utilizando diferentes softwares. Por ejemplo, yo utilizo mucho este software llamado Enscape. El Enscape se instala en el Revit. Me da un modelo más realista en el que puedo navegar fácilmente y podemos detectar estas incompatibilidades. Pero mayormente se utiliza el Navisworks, en el cual ya ustedes deben de conocerlo. Cómo detectar estas incompatibilidades en el Navisworks, en el cual vamos a generar también estas anotaciones. ¿Y esto qué me permite? Me permite poder detectar estas incompatibilidades en el proceso de detección de ellas. ¿Ok? Y para poder detectar estas incompatibilidades, tenemos que aprender a jerarquizarlas. ¿Qué significa? Tenemos que clasificar las incompatibilidades según el posible impacto negativo en el proyecto.
tomando como consideración principal el costo y plazo del mismo. Hay incompatibilidades entonces que son más críticas que otras. Nosotros tenemos que aprender a clasificarlos. Y para ello, nosotros lo dividimos en 4 niveles. Esto ya es un estándar propio. Todavía no tenemos un estándar de esto, pero por experiencia nosotros lo hacemos así. Por ejemplo, las incompatibilidades que son leves. Ese es un error de modelado. El modelado de las losas, que lo hacen todo un modelado de la losa del piso superior cuando se debe hacer por paños, ¿no? Ese es un error de modelado. Es algo leve, que uno cuando lo revisa se da cuenta y en ese momento se notifica. Así no se modela la losa. Tienes que modelarla entre vigas, paño por paño. Corrígelo. Ah, entonces lo corregimos, pues, ¿no? Entonces esas cosas son leves. Son errores de modelado, como también podemos tener errores en los planos o falta de información en planos y modelos. Elementos modelados incorrectamente. Tabiques que están desalineados. Elementos que están superpuestos o que no se indican los pases en elementos estructurales o que podamos encontrar duplicidad de elementos. Cruces físicos entre instalaciones que son fácilmente movibles, información incompleta sobre recorrido de tuberías, pases en diagonal. Todos estos errores se pueden detectar y se pueden corregir rápidamente. Por eso son leves. O sea, a veces ni siquiera es necesario generar la incompatibilidad. Ya uno, si el coordinador BIM revisa diariamente, se da cuenta. Aunque es mejor tener un reporte e indicar estos errores, pero se indica el nivel de impactos leve, pero igual tienes que corregirlo. ¿Ok? Entonces, son leves. Se corrigen rápidamente. Se tiene que corregir ya. Nada de que lo voy a dejar de lado. Hay que corregirlo.